Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre bendito, porque nos permites estar ahora es un sábado, Señor, un sábado más que nos permites congregarnos y cualquier día que nos congreguemos, Señor, es de vital importancia. Agradecemos porque este sábado tú lo has dispuesto, Señor, a conectarnos. Gracias, Señor, por todo lo que nos permites vivir durante la semana, por aquellas pruebas, tribulaciones, pero también por aquellas bendiciones. Señor, muchas gracias porque aún con estos medios tecnológicos, tú nos permites reprogramarlos, Padre, para poder tenerlo. Si no se pudo al día de ayer, permites que se pueda tener el día de hoy. Señor Jesús, te pedimos de tu Santo Espíritu para que siga hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que siga instruyéndonos, Señor, en todo sentido. Padre, pongo a mis hermanos que han dispuesto el conectarse, que apresure sus pasos. Y si el día de hoy no se pueden congregar por cualquier situación, Señor, permite que posteriormente puedan ver el video, escudriñar cada escritura, Padre. Te dejo en tus manos la computadora, los ruidos, las distracciones, pero sobre todo te dejamos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que se haga tu voluntad, para que tú nos hables y tú nos ministres conforme a lo que tú quieres. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de seguir escudriñando ahora este nuevo libro que es Romanos, Padre. Te lo dejamos en tus manos. Perdona toda falta, toda transgresión, toda debilidad, toda rebelión y permite, Señor, que podamos ser apartados para ti, Padre, santos como dice tu palabra. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, vamos a comenzar el día de hoy y vamos a darle continuidad al libro de Romanos. Recordemos que hace 8 días, hermanos, nos quedamos en la introducción, no pudimos ver más allá y cada que nos toque Romanos vamos a poner algún versículo bíblico. Ahorita sigue este versículo bíblico de el justo por la fe vivirá porque abarca lo que es el capítulo 1. Aunque todavía no empezamos el capítulo 1, es parte de la introducción. ¿Sale? Vimos quién escribió el libro, cómo fue escrito, a quién fue escrito y de dónde fue escrito. Vimos parte del testimonio del autor del libro de Romanos, que es Pablo. Tuvimos que ver parte de su historia, qué era, cómo se comportaba, quién era, por qué llegó a mandar esta carta a Romanos. ¿Sale? Si no estuviste en la introducción a Romanos, hay que verla porque es necesario conocer e indagar del autor. ¿Sale? Entonces vimos bastantes datos de Pablo y aquí está el mapita donde Roma está hasta acá donde te estoy señalando con mi cursor, espero que lo vean. Ahí está Roma y pues Pablo tenía que todos estos son los viajes misioneros, todas estas flechitas, morado, verde, naranja, son los viajes misioneros de Pablo. El Señor le permitió ir a Pablo ya hasta casi al final de sus días y lo vamos a ir viendo poco a poco, pero él no perdía el tiempo y es algo que tenemos que aprender del autor, que es Pablo, de este apóstol, de este misionero, de este siervo de nuestro Señor Jesucristo, que aunque él no podía ir a ciertas ciudades, él mandaba cartas, él se hacía presente buscando compartir del Evangelio. ¿Sale? Y vimos también, seguimos viendo la carta de Pablo, cuándo fue que se redactó, vimos acerca de la carta, vimos el tipo de enseñanzas que vamos a encontrar en la carta de Romanos, ¿sale? Vimos las llaves para entender el libro de Romanos, vimos las proposiciones principales de la carta y vimos grandes pasajes de la carta, ¿sale? Como la cita que ahorita te decía, hay otra que dice, todos hemos pecado, tenemos paz con Dios por medio de la fe.
Y bueno, vemos estas pequeñas fracciones de la Biblia que impactan demasiado nuestra vida como gentiles, ¿sale? Vimos todo esto. Palabras claves que vamos a encontrar en el libro de Romanos es el pecado, la justificación, la justicia, Cristo, Jesús y Dios, ¿sale? Son estas palabras que vamos a encontrar en el libro de Romanos. Vimos también textos claves como la paga del pecado es muerte, el amor hacia el prójimo, la iglesia de Cristo. Vamos a ver todos estos conceptos, hermano, y vamos a ver cómo es que también, yo te decía hace 8 días que no se sabe exactamente cuándo llegó, pues, Cristo en sí a los romanos. Muchos comentaristas dicen que fue a partir de Hechos, cuando llegó la promesa del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y sí, yo creo que sí, ahorita si nos da oportunidad lo vamos a leer en Hechos 2. Y vamos a ver, ¿no? Toda esta parte apenas estamos comenzando y vimos que tiene bastantes, preguntas el libro de Romanos. ¿Cómo será injusto Dios que da castigo? ¿Dónde pues está la jactancia? Vamos a ver por cuál ley, vamos a ver cómo viviremos aún en él, qué dice la escritura, vamos a ver qué ha resistido a su voluntad, qué pues diremos. La ley es pecado. Y hermano, aquí vamos a encontrar el libro de Romanos, muchos conceptos que a veces nos confundimos. Sale, por ejemplo, la ley. Eh, de la ley que muchas veces marca Pablo, no sigue siendo la misma ley que nosotros conocemos, por ejemplo, el Pentateuco. Hay una ley que menciona Pablo que es de hombres. ¿Sale? Entonces vamos a ver todo esto. Las preguntas no te las leo porque conforme vayamos leyendo el libro de Romanos, es conforme vamos a ir aprendiendo y respondiendo estas preguntas. ¿Sale? Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar, hermano, con el primer capítulo. Pero antes de empezar con el primer capítulo, eh, quiero hacerte algunas preguntas. Y esas preguntas, a lo mejor tú ya te las sabes, pero cada una de esas preguntas las vamos a responder no conforme a lo que nosotros pensamos, sino qué dice la escritura. ¿Sale? Y vamos a empezar con la primera. Estas preguntas, ¿por qué son? Porque nos va a dar el arranque para iniciar con el libro de Romanos, el primer capítulo. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con la primera. ¿Qué es el pecado? ¿Qué nos dice la escritura que es el pecado? Acompáñame a primera de Juan. Acompáñame a primera de Juan. Esas no las traigo en las diapositivas, pero acompáñame. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan. Cada una de estas preguntas, hermano, nos las va a contestar la escritura, no a nuestro criterio, no a lo que nosotros pensamos, sino lo que el Señor nos muestra. ¿Sale? ¿Qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado, hermano? Infracción de la ley. En otras palabras, cuando alguien te pregunte qué es el pecado, la infracción de la ley. ¿Cuál ley? La que viene marcada en escritura. No la ley de los hombres, no la ley que han hecho los hombres, sino la ley que está estipulada en la palabra de Dios. Eso es el pecado. La infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley que viene marcada en la escritura. Nosotros lo conocemos como los mandamientos, ¿sale? Entonces, eso es el pecado. ¿Sale? Te voy a hacer otra pregunta. Si amo a Dios, ¿qué quiere Dios que hagamos? Si yo digo que amo a Dios, ¿qué quiere Dios que hagamos? Acompáñame a Juan 14. Si tú has leído la escritura, hermano, conforme a la escritura, creo que estás contestando en tu mente. Juan, capítulo 14.
versículo 15. Si amo a Dios, qué quiere Dios que haga o que hagamos? Dice la respuesta. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Perdónenme, es que mi gatinguis anda aquí interrumpiendo. Entonces, si me amáis, guardar mis mandamientos. Entonces, si yo digo que amo a Dios, por ende, voy a qué? A guardar los mandamientos. ¿Sale? Vamos con la siguiente. ¿Qué es el amor y cómo lo define la palabra de Dios? ¿Qué es el amor y cómo lo define la palabra de Dios? Acompáñame a segunda de Juan, la segunda carta de Juan. Hermano, aunque tú ya te sepas las respuestas, es importante que te vayas a tu Biblia para que tú te cerciores, ¿sale? Segunda de Juan 1:6. ¿Qué es el amor y cómo lo define la Biblia? Ese es algo que muchas veces repito, que para nosotros el concepto del amor es un sentimiento, pero para el Señor no es un sentimiento, para el Señor es cuidar el regalo, pero la palabra del Señor te explica como más a detalle qué es el amor, ¿sale? Es segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, y dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, en la palabra de Dios, ¿qué es el amor? No es un sentimiento. El amor es que andemos según sus mandamientos, ¿sale? Y el mandamiento es que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, ¿sale? Ahora, nuestro Señor Jesucristo abolió la ley, hermanos. ¿Qué nos dice la escritura? Acompáñame a Mateo 5. Mateo 5. ¿Quitó la ley? No, hermano. Acompáñame, bueno, ya te di la respuesta. Acompáñame a Mateo 5. Mateo 5. Ahorita vamos a ver poco a poco por qué razón estas preguntas o en el transcurso que vayamos estudiando el libro de Romanos. Mateo 5. Sí te dije Mateo 5. Mateo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sale? Entonces nuestro Señor Jesús nos da el ejemplo que Él no vino a abrogar los mandamientos, sino vino a cumplirlos. Y no solamente la ley, los mandamientos, sino también lo que venían anunciando los profetas. ¿Sale? Que era honrar al Señor. Vamos con la siguiente. Pablo, que es el autor de Romanos y que no fue él quien entregó la carta a Romanos, sino el encargado fue Fede, fue el que se encargó de entregar la carta a los romanos, eh, abolió la ley, hermanos. ¿Qué nos dice la escritura? Acompáñame a Romanos. Romanos. Carito, buenas noches. Perdón Buenas. que te interrumpa. Copié la pregunta. ¿Me la vuelves a dictar, por favor? ¿Pablo abolió o infringió en algún mandamiento? Si quieren que me vaya más despacio, me voy más despacio, hermanos. Romanos 3:31. Dice Pablo, luego, por la fe
invalidamos la ley? Hermano, ¿por la fe infringimos en la ley? ¿Por la gracia dejamos de cumplir la ley? Porque muchas veces decimos, ya no es necesario la ley porque ya tenemos la gracia. Y hermano, estamos entrando en un gran error, ¿sale? Porque aquí mismo Pablo nos decía, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo la confirmamos? A través de la fe, hermano. Por la fe es que guardamos los mandamientos. Por amor es que guardamos los mandamientos. ¿Qué decía? ¿Cuál era la definición del amor? Que andemos según sus mandamientos. ¿Sale? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, la siguiente pregunta, ¿nuestro Señor Jesucristo enseñó algo diferente a los mandamientos? No, hermano, era la misma línea, la misma. Acompáñame a Juan. ¿Nuestro Señor Jesucristo enseñó algo diferente a los mandamientos? No, hermano, siguió lo mismo. Nuestro Señor, vamos a llegar a un capítulo donde vamos a darnos cuenta que Él no vino a abrogar la ley, los profetas, sino vino a quitar el castigo, dice la Escritura, vino a quitar el castigo eh, de lo que llevaba el infringir los mandamientos. Pero fíjate, acompáñame a Juan 14, Juan 14, versículo 23, dice la palabra. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, o sea, tabernáculo con él. ¿Sale? Y dice el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, aunque nuestro Señor Jesucristo es Dios, Él se despojó de todo su poder, de todo su honor, para estar en tierra, hacerse semejante a los hombres o como los hombres y estar en calidad de hijo. Se despojó aún de ser el mismo Dios para decir, ahora soy hijo. Y Él fue el primero que nos dio ejemplo. ¿Sale? ¿Por qué estas preguntas, hermanos? Es necesario que veamos estas preguntas porque el libro de Romanos, hace 8 días lo veíamos, es un poquito también complejo. Y si nosotros sacamos versículos o citas fuera de contexto, nos vamos a confundir. ¿Cómo? Eso de que ya no necesitamos guardar la ley porque ya estamos en el tiempo de la gracia. ¿Sale? O como no pasa nada si sigo pecando, Dios me perdona. Entonces, algo que el Señor ha estado hablando toda la semana, y gloria a Dios, hermano, porque toda la semana he estado hablando de que tenemos quién es nuestro redentor, quién nos redime. Y quien nos redime es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ese redentor como vos fue con Ruth, pero no porque tenemos nuestro redentor vamos a seguir pecando deliberadamente, dice el libro de Hebreos, y estar pisoteando la sangre de Cristo, porque entonces eso ya es estar pues jugando con la salvación, hermano, jugando a si creo o no creo, el no pasa nada, ¿sale? Entonces, algo muy importante que vamos a ver en Pablo es que él guardaba la ley. Fíjate lo que dice Hechos 21:24. Hechos 21:24. Y vamos a ver aquí algo de Pablo. Lo vamos a ver con ese voto nazareo. Fíjate lo que dice Hechos 21:24. Dice la palabra de Dios, Hechos 21:24.
Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esto se lo estaban diciendo a Pablo, ¿por qué, hermano? Porque muchos de los fariseos, de los judíos ortodoxos, querían apresarlo, arrestarlo, porque ellos decían que Pablo estaba infringiendo en la ley. Recuerda que Pablo era fariseo de fariseos, él mismo lo dice, hebreos de hebreos, y vemos que Pablo está como lo vemos en una postura de que decíamos, él se sabía, yo creo que todo el Pentateuco de memoria, él fue alumno de Gamaliel, pero cuando él acepta a nuestro Señor Jesucristo, él empieza a hablar de la gracia. Pero nuevamente había una línea muy delgada, porque cuando él empieza a evangelizar, a compartir de esa gracia, muchos malinterpretaban que Pablo ya traía otra doctrina. Y muchos decían, ah, bueno, entonces estamos en el tiempo de la gracia y no pasa nada si pecamos, ¿no? Había de todo. Pero con los judíos, ellos querían arrestarlo porque decían, es que tú ya estás adorando a otro Dios, ya no estás solamente adorando al Eterno, ¿no? A Adonai. Entonces, vamos a conocer más sobre este autor a través del libro de Romanos. Hermano, algo muy importante es, yo no sé si tú sabes, pero en la iglesia tradicional hacen algo que se llama el persinar, que dicen, si no mal recuerdo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde se sacó esto, hermano? Es importante que sepamos esto, porque precisamente viene de todo esto de Roma. Los soldados, hermano, hacían esta señal antes de que estuvieran a punto de morir. Pero fíjate cómo se fue moviendo o cambiando el trasfondo de esto que hacían, que es la señal de la cruz. Así como vemos que el Señor puso los cielos para que viéramos los días de fiesta, los días de reposo, para que viéramos qué había en las lumbreras, para que viéramos cuál era el tiempo, dice el libro de Génesis 1, para ver las señales, las estaciones, y que con el tiempo el enemigo esto lo usó para que la gente empezara ahora a consultar las estrellas, adorar el sol, la luna, y empezaran con todo esto de astrología. Y se fue corrompiendo. Pues de igual manera, esta señal que hacen la iglesia tradicional no significaba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, hermano. Lo que ellos hacían antes de morir era, yo creo en Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Eso era el mensaje. Cuando los soldados estaban a punto de morir, ellos recitaban esto. Yo creo en Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y se fue cambiando a través de los tiempos, que ya lo usan ahora como un amuleto de protección. Igual que los cristianos que piensan que por traer el pescado de Jesús en sus carros, creen que eso los va a salvar y no, hermano. ¿Sale? De igual manera, eso es algo que te hemos invitado mucho, hermano. Aunque en la iglesia, para gloria de Dios, haya un chofar, aunque para gloria de Dios en la iglesia haya panderos, aunque en la iglesia, para gloria de Dios, haya instrumentos, hermano, los instrumentos no salvan. ¿Sale? Solo son instrumentos igual que tú y yo. ¿Sale? ¿Qué pasaba? Se fue esta señal, se fue cambiando y ahora pues ya es como parte de esa doctrina, pero al principio no era así, ¿sale? Sino ellos recitaban, yo creo en Dios con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, ¿sale? Eso era como parte de la señal de la cruz, ¿sale? ¿Qué es lo que pasó, hermano?
Esta carta, hermano, llega a los judíos y empieza a ver varias cosas. ¿Por qué? ¿Cómo es que llegó el evangelio a los romanos? ¿Cómo es que llegó? Si tú me acompañas a Hechos capítulo 2, fíjate lo que acontece en Hechos capítulo 2, que es la venida del Espíritu Santo, y fíjate quiénes estaban. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo, vamos a empezar desde el versículo 8, ¿sale? Si tú ya lo has leído, ya te imaginarás quiénes estaban ahí, ¿sale? Hechos capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿A quiénes? Fíjate, todos los que estaban en la venida del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Había de todo tipo de naciones, hermano, de todo tipo de culturas, medos, frigia, elamitas, medos y romanos aquí residentes. ¿Cómo es que había romanos residentes en esa época? Recuerda que cuando leímos, por eso me encanta la palabra de Dios, hermano, porque el Espíritu Santo ha llevado los libros en una agenda maravillosa. Cuando leímos Apocalipsis, hermano, el Señor nos mandaba tienen que leer Daniel para que les quede más claro el libro de Apocalipsis. Nos fuimos a Daniel, hermano. Y ahora que ya terminamos Daniel, el Señor decía, ahora váyanse a Romanos. Y me impresiona, hermano, porque ¿cómo es que los romanos estaban de residentes allí? Si te acuerdas, cuando estábamos en Daniel, llegamos a la parte de los macabeos. Cuando un hombre, estos hombres, estos reyes vienen a conquistar Judea. Y entonces entran los macabeos y ya empieza a salir el imperio greco-macedonio, sí, greco-macedonio, y empieza a entrar el romano. Y entre el imperio Grecia o greco-macedonio y romano empieza a ver la situación de religión con política. Empiezan a mezclar la religión con la política. Y es ahí donde se empieza a confundir, a empezar a mezclar esta mezcla entre lo santo con lo profano. ¿Sale? Entonces, en la época de los macabeos, vienen a conquistar Judea. Si tú no has leído el libro de Daniel, hermano, te invito a que lo leas porque ahí viene esta historia. Vienen a conquistar Judea y entra la familia de los macabeos. Y bueno, estos libros de los macabeos solo los vas a encontrar en ciertas versiones de la Biblia. Y empieza toda una historia, ¿sale? Y es por eso que había pues romanos también ahí en esa época. Pero ¿qué pasa, hermano? También había judíos en Roma. Pero ¿qué crees? Que los expulsaron. Y quiero que me acompañes a Hechos 18. Es una historia maravillosa, hermano. Me está encantando conocer parte de la historia antigua de nuestro Señor Jesucristo porque entiendes más las escrituras de una manera. ¿Y por qué había romanos? ¿Por qué había elumitas? Y cuando ves a la historia, hermano, dices, wow, ahora entiendo por qué. ¿Sale? Entonces, fíjate lo que dice Hechos 18. Después, aunque había residentes también en Judea por esta conquista, también hay algunos que se van a Roma a buscar también oportunidades, porque empezaron empezar a salirse de sus tierras y entonces también empieza a haber pues judíos en Roma. ¿Sale? ¿Qué es un prosélito, hermano? Un prosélito, hermano, es el proceso de una persona gentil convertirse al
judaísmo, ¿sale? Se le llamaba prosélitos a todos aquellos que querían convertirse al judaísmo, ¿sale? A eso se le llama prosélito. Y ser prosélito, hermano, era muy largo, hermano, porque eran muchas cosas. Así como cuando vas al SAT, cuando vas al seguro, que te piden un mes de requisitos, algo así, hermano, algo así. ¿Sale? Entonces, pero eso es lo que quiere decir prosélito. Acompáñame a Hechos 18. Vamos a leerlo y dice la palabra de Dios. Pablo en Corintio, pon mucha atención. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Entonces, cuando veían que en Roma estaba creciendo la comunidad judía, entonces, ¿qué crees? Que Claudio dijo, no, esto se va a descontrolar. Y sacó a todos los judíos. Continuamos en el 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo tenía una tarea bien complicada, hermano. ¿Por qué? Porque él tenía que llevar ese apostolado, ese servicio a judíos ortodoxos, hermano, a judíos que en cuanto vieran que estaban hablando de Jesucristo, lo podían matar, lo podían hacer como a Esteban le pasó. Pero él era valiente, muy valiente. Y fíjate, dice en el 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Pablo, que era hebreos de hebreos, fariseo de fariseos, él quería llevar el mensaje de Jesucristo primero ¿a quién? A los judíos, a su pueblo, a los que eran parte de él, con los que él había crecido, con lo que hay, los maestros que le habían enseñado. Pero ellos no querían, hermanos. Entonces llega un momento donde Pablo también se cansa y Pablo dice, ¿saben qué? Yo ya no me voy a pelear con ustedes, yo ya no voy a debatir más. Yo limpio, yo ya les dije, su sangre ya no es sobre mí, yo ya les hablé, hay ustedes. Ahora me voy a los gentiles. Entonces desde aquí despunta el ministerio de Pablo para que llegara el evangelio a nosotros, hermano. ¿Sale? Porque si Pablo hubiera dicho, no, pues no, yo ya no me voy ni a los gentiles, porque si los judíos no obedecen, pues menos los gentiles. No, Pablo perseveraba, hermano, Pablo persevera. Y desde aquí, bueno, desde que iniciamos Romanos, hermano, tenemos que aprender mucho. A nosotros no nos interesa si las personas creen o no, si las personas se burlan o no, si las personas nos dicen o no. Lo que realmente el Señor nos manda hacer es ser sus siervos, ser instrumentos y compartir el Evangelio. Si nos creen o no, hermano, ya no nos compete a nosotros. Si se burlan o no, ya no nos compete a nosotros. Nosotros tenemos que seguir compartiendo el Evangelio donde el Señor nos ponga. ¿Es difícil? Claro, hermano, porque nos vamos a encontrar o con personas muy cuadradas, como los judíos ortodoxos, o con personas demasiado liberales que no toman en cuenta la palabra. Pero a nosotros eso tampoco nos tiene que interesar. Lo que nos tiene que interesar es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y seguir compartiendo las buenas
nuevas. Sale, fíjate lo que seguía ocurriendo en el 7. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, fíjate, y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyéronlo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: hermano, esta visión que el Señor le dio a Pablo, esta misma visión, estas mismas palabras nos las dice hoy, sábado 25 de octubre a las 8:12, nuestro Señor Jesucristo. No temas, sino habla y no calles. No temas, sino habla, no calles. Hermano, no callemos. Si tenemos que evangelizar a través de las redes, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del TikTok, a través de palabra viva voz, a través de estar recomiendo a nuestras amistades, a nuestros familiares, a través de una carta, como Pablo lo hacía, a través de cartas, hermano, hay que seguir hablando y no callar. Si Pablo se hubiera desanimado, hermano, Pablo no hubiera cumplido con su llamamiento, porque yo estoy segura que si Pablo no hubiera querido, el Señor hubiera levantado a otro, que sí hubiera querido. Pero aquí la cuestión, hermano, es que vemos la perseverancia de Pablo, que si hubo alguien, que creyó, y hermano, tal vez muchos ven tus estados, muchos ven las predicaciones, muchos ven que tú alabas y sirves a Dios, muchos, pero solo uno es al que le da comezón y te empieza a preguntar. Tal vez uno es el que empieza a tener esa comezón y empieza a preguntarte. Con Pablo pasó, hermano. Hubo uno que se llamaba Crispo y creyó, y no solo él, sino su casa. Y al verlos como familia que habían creído en Jesús, entonces empezaron más a creer. Hermano, no nos desanimemos. Ay, es que no me escuchan. Ay, es que me avientan el folleto. Ay, es que no me hacen caso. Es que se voltean. Es que me cambian el tema. Hermano, tú sigues siendo luz. Sigamos hablando y proclamando. Continuamos y dice, le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, el Señor todavía tiene mucho pueblo y nos lo dice a cada uno. Tal vez ese pueblo es tu familia. Tal vez ese pueblo son tus compañeros de trabajo. Tal vez ese pueblo, hermano, son tus amistades, tus compañeros de escuela. Tal vez ese pueblo, hermano, hasta son aquellos que tú consideras tus enemigos o que no les hablas. Todavía el Señor tiene mucho pueblo, hermano. Y somos instrumentos, así como el shofar, el pandero, la batería, la guitarra, su misión es emitir un sonido. En nosotros, nuestra misión, nuestra comisión es hablar y no callar. ¿De lo que yo quiero? No, hermano, de la obra que Jesucristo ha hecho en nosotros. Dice en el 11, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Fíjate, después de que él ya se iba, se detuvo ahí 1 año y 6 meses. Dice, pero siendo Galión proconsol, de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenían hecho voto. Y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Efeso. Hermano, gloria a Dios, porque Pablo guardaba las fiestas también, para honra y gloria de Dios, no para seguir a los judíos, porque si seguimos la cultura y los judíos, hermano, nos hacemos cuadrados. Pero si seguimos lo que dice la palabra de Dios, entonces estamos honrando a Dios. ¿Sale? Entonces, él también guardaba la fiesta. Dice, es necesario que en todo lo que viene, perdón, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Entonces, Pablo andaba de un lugar para otro, hermano, pero podemos ver, hermano, que Pablo no se callaba, al contrario, y el Señor le daba las fuerzas para decir, nadie te va a hacer daño, aunque tú veas las cosas bien complicadas, hermano, y lo mismo nos dice nuestro Señor Jesús, aunque tú veas que no te escuchan, aunque veas que te avientan el folleto, que te rompen el folleto, que casi te quieren golpear, tú habla y no calles, porque yo estaré contigo. ¿Sale? Entonces eso es lo que nos muestra. Algo muy importante, hermano, yo no sé si tú has escuchado de Martín Lutero. Martín Lutero, hermano, era ay, se me olvidó, era de la doctrina del catolicismo. Era un fraile, creo se llamaban, de ahí. Pues este hombre, al leer la escritura, hermano, en esta época, hermano, de este hombre, no todos podían tener acceso a la escritura, no todos, hermano. Entonces, él cuando empieza realmente a leer la palabra, él se da cuenta de algo muy impresionante. Y él dice, ah, caray, o sea, están cobrando indulgencias, pero a mí la palabra me dice otra cosa. Están haciendo esto, pero a mí la palabra me dice otra cosa. Están haciendo el otro, pero a mí la palabra me dice otra cosa. Y este hombre empieza a desencadenar lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Yo te invito, hermano, a que cuando tengas oportunidad investigues sobre este tema porque es muy importante. Tal vez el 31 de octubre, que para unos países se celebran cosas como estas del Halloween y todo, hermanos, para nosotros es celebrar que un hombre tuvo la valentía de decir realmente lo que había en las escrituras. Y las reformas que él empezó a poner en estas hojas, o las solas, también se le llama solas, fueron 5, hermano. Que de todas las que pegó se resumen en estas. Están en la pantalla, es solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo Dios, sea la gloria. Solo escritura, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Efesios 2:8, porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no produce de ustedes, sino que es un don o regalo de Dios. Solo por gracia, hermano, y con gracia no nos da el derecho de seguir pecando. ¿Sale? La gracia es un regalo y el Señor Jesucristo nos la dio y creo que nos la sigue dando diariamente, pero no por eso tenemos permiso para estar pecando. ¿Sale? Solo escritura. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura
que es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Hermano, cuando esto se escribió, hermano, no tenían todavía los evangelios. Era solo lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Y fíjense cómo se escribió toda la escritura. Es inspirada por Dios. ¿Sale? Solo por fe. Romanos 5:1. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, todo lo que te digan hay que buscar en la escritura. ¿Es realmente lo que me estás diciendo? Escudriñar, rumiar. Por fe, hermano, tener una fe por identidad. Porque si es por conocimiento, no nos ayuda, hermano. Tiene que ser una fe por identidad. ¿Sale? 4, solo por Cristo o solo Cristo. Primera de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Entonces, hermano, no hay más. Y aún te lo vuelvo a repetir. Los pastores no salvan, hermano. Un instrumento no salva. Quien nos da la salvación es Jesucristo. Que guardemos los mandamientos, hermano. Ese es el fruto de la salvación que Jesucristo ha hecho en nosotros, porque le amamos. ¿Sale? Solo a Dios sea la gloria, que es la quinta sola, en Romanos 11:36, que lo vamos a escudriñar también, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él, y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermano, la gloria solo es para Él, no es para ningún líder, ni para nadie que se sepa la escritura de piapa, no. Para Él solamente es la escritura. ¿Por qué te estoy leyendo esto, hermano? Porque el que Pablo escribiera una carta a los romanos influyó mucho en la reforma protestante, para que Martín Lutero se tuviera la valentía de pegar las reformas y que se basaran en estas 5 solas. Solo por gracia, solo por escritura, solo por fe, solo por Cristo y solo a Dios sea la gloria. ¿Sale? Entonces, es muy importante, hermano, que indague sobre este tema. Y ahora sí, hermano, vamos a entrar a lo que es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? Pues, siervo ya lo vimos hace 8 días, pero vamos a ver qué dice. Es Romanos capítulo 1, dice la palabra de Dios. Solo vamos a ver estos 7 versículos para no alargar mucho la reunión. Pero vamos a ver, Romanos 1, dice la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí voy a hacer una pausa, hermano. ¿Qué es ser siervo? La palabra siervo, hermano, en nuestras Biblias no la cambiaron, porque en el original es esclavo. Siervo es un sinónimo de esclavo, esclavo es un sinónimo de siervo, y la palabra siervo o esclavo, hermano, es, más bien la palabra siervo es esclavo, ¿sale? Entonces, Pablo se decía esclavo de Jesucristo, esclavo por amor de Jesucristo, ¿sale? Eh, el esclavo pues tiene un señor, hermano, y tú y yo pues tenemos un señor, ¿sale? Somos siervos. Y dice, llamado a ser apóstol. ¿Qué es apóstol, hermano? La palabra apóstol significa enviado o mensajero o aquel que lleva el buen mensaje. Hoy en día vemos, hermano, nos han preguntado, ¿todavía siguen existiendo los apóstoles? Porque vemos que hoy muchos se ponen el renombre de el apóstol tal, o va a venir el apóstol tal. Hermano, no dudo que haya apóstoles, pero creo que es un término muy grande, un término de llevar el buen mensaje. Y ayer se hablaba de eso.
ayer o antier, no recuerdo, hermano, pero se hablaba de cuando estemos con el Señor, aunque lleguemos y le presentemos nuestros títulos de la iglesia de, Señor, yo cuidaba a los niños, Señor, yo danzaba, Señor, yo predicaba, Señor, yo me iba al hospital. El Señor realmente yo creo que va a decir, es que no me vengas a presentar tus títulos, ¿no? O sea, realmente yo sé quién eres tú, yo sé qué hiciste, yo sé qué hiciste y con qué intención. Entonces, vemos, aunque muchos se llaman ser apóstoles el día de hoy, hermano, pues si llevan el buen mensaje, pues qué bueno que se digan así. Pero aún la palabra dice, mejor creerse como si no sabiendo nada, ¿no? Mejor es quedarse en humildad y ya. ¿Sale? Entonces, apóstol es enviado, mensajero o aquel que lleva el buen mensaje. ¿Sale? Dice, apartado para el evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermano? Pues el evangelio, la palabra evangelio se divide en dos, que es buen mensaje o buenas nuevas. ¿Sale? Entonces, aquí vemos tres cosas, siervo, apóstol y evangelio. Pablo fue siervo de nuestro Señor Jesucristo y su llamado fue ser apóstol. ¿Qué quiere decir que es el llamado ser apóstol? Llevar el buen mensaje. ¿Cuál mensaje? Pues el evangelio, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí continuamos en el versículo 2. Dice, que él había prometido antes de por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo fue prometido nuestro Señor Jesucristo? Aquí lo dice, hermano. Esa es otra pregunta. ¿Cuándo fue prometido nuestro Señor Jesucristo? Dice que él había prometido antes por sus profetas. Hermano, cuando tú lees tan solo Génesis, te das cuenta que ya venía Jesucristo ahí, ¿sale? Entonces, él fue prometido y aquí Pablo está diciendo, nuestro Señor Jesucristo que fue prometido, y que era linaje de David según la carne. Hermanos, gloria a Dios porque ayer jueves hablábamos sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Digo, sí, ayer jueves, el jueves, pensé que ayer era jueves, ya no sé ni qué día vivo. El jueves se hablaba de la genealogía de Jesucristo y por qué dice del linaje de David. ¿Ya viste cómo el Espíritu Santo concuerda todos los días para gloria de Dios? Dice, según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo venía del linaje de David por carne, pero venía siendo hijo de Dios por el Espíritu de santidad con poder. ¿Sale? Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Sale? Entonces de él recibimos, hermano, la gracia, este regalo y el apostolado, ¿el qué? El llamado a llevar el buen mensaje para la obediencia a la fe. Entonces, hermano, ¿cómo podemos obedecer a la fe? Ahí viene la respuesta, hermano. Por la gracia que hemos recibido y por el apostolado o el llamado a llevar el buen mensaje. ¿Sale? Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, en todas las naciones. No te está diciendo quédate en las cuatro paredes de tu iglesia o quédate en iglesia y ahí sigue compartiendo el evangelio. No, hermano. Vamos a congregarnos para estarnos nutriendo, para estarnos ejercitando en la fe. Pero, hermano, el evangelio es realmente afuera. El evangelio es con el vecino, el evangelio es en la calle, el evangelio es en la familia, el evangelio es en el trabajo, el evangelio es en la escuela. ¿Sale? Por eso dice aquí a todas las naciones. No te está diciendo quédate con los tuyos o ya después de que hayas compartido con los tuyos y ya van a la iglesia, síguete quedando ahí. No, hermano, el evangelio es afuera. ¿Sale? Dice, por amor de su nombre. Entonces, ¿por qué seguimos compartiendo estas buenas nuevas? Por amor de su nombre, hermano. ¿Sale? Porque como Él tuvo gracia, nosotros también tenemos que compartir de esa gracia. 6, versículo 6. Entre las cuales estabais también vosotros. Fíjate lo que dice, entre las cuales estabais también vosotros, llamados a ser
de Jesucristo. Aquí Pablo está englobando que no solamente los judíos, los hebreos, sino les está diciendo a los romanos, hermano, a extranjeros, a gentiles, les está diciendo, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hermano, tú y yo estamos llamados a ser de Jesucristo. 7. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser Kadosh. Esta palabra, santos, apartados para Él. Y termina, está comenzando aquí su salutación en la carta de Romanos, pero también tiene como ya, para pasar de este saludo y empezar con lo siguiente, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sale, hermanos? Entonces, aquí comenzamos con esta parte donde Pablo empieza esta salutación y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el Evangelio lo tenemos que seguir compartiendo. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro redentor. Él nos salvó, Él nos limpió y Él sigue dando de su gracia hasta hoy en día. Sí, tenemos que seguir compartiendo. Quiero que me acompañes, hermano, a Éxodo. Ya vamos a concluir. Éxodo, vamos a leer unos versículos antes de concluir. Éxodo 6, si me acompañas en tu Biblia, Éxodo 6. Porque esto nos está doblando toda la semana, hermano, de que Él es nuestro redentor. Éxodo 6, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Éxodo 6, 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Hermano, dice, y os redimiré con brazo extendido. Hermano, Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado para ahora ser esclavos para Él, pero esclavos por amor, no por una paga, sino esclavos por amor. Entonces, Él es el quien nos redime. Isaías 41, hermano, son versículos, hermano, para que nos animemos a seguir compartiendo de las buenas nuevas, porque Él ya nos redimió. Isaías 41, 14, dice la palabra de Dios. Después de leer Isaías 14, nos vamos a pasar a Isaías 54. Isaías 41, 14 dice, no temas, gusano de Jacob, oh socorro, perdón, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Ustedes los pocos, dice, no temas, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu redentor. Hermano, con la historia de Boz y de Ruth, nos queda más que claro que nuestro redentor, decía Apocalipsis, ese cordero no vino a ser nuestro redentor, nos redimió con su sangre. ¿Sale? Isaías 54, 5. Isaías 54, 5. Dice la palabra de Dios. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces, hermano, nuevamente nos confirma que Él es nuestro hacedor, nuestro redentor. Si me acompañas a Gálatas 3:3, 3:13, Gálatas 3:13. Gálatas 3, 13, dice la palabra de Dios.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es lo que yo te hablaba. Él ya nos redimió del castigo, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sale? Entonces, Cristo fue quien nos redimió con su sangre. Ahora, hermano, si ya sabemos que Él es nuestro redentor, quien nos redimió, nuestra tarea es seguir compartiendo el Evangelio. ¿El Evangelio solo, esta palabra Evangelio, solo viene en el Nuevo Testamento? No, hermano. Fíjate lo que dice el Salmo 68:11. Salmo 68:11. Salmo 68:11. Dice, pon mucha atención, dice, el Señor daba palabra. Había grande multitud de los que llevaban el Evangelio o buenas nuevas. Esta palabra buenas nuevas es evangelio, evangelión o evangelio. ¿Sale? O buenas noticias. ¿Sale? Entonces dice, el Señor daba palabra, había grande multitud que llevaba buenas nuevas. ¿Sale, hermano? Isaías 52. Isaías 52. 7, dice la palabra de Dios. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas y del que anuncia la paz. Alegres nuevas o el buen evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, cuán hermosos, hermanos, van a ser nuestros pies si seguimos anunciando el evangelio. Va a ser hermoso, hermano. De hecho, esta escritura es una parte de la armadura que viene en Efesios 6. ¿Sale, hermano? Y primera de Pedro, hermano. Solo nos faltan dos. Primera de Pedro. Mande, mi amor. Primera de Pedro 1, 25. Y dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por las buenas noticias o la buena noticia os ha sido anunciada. Entonces, hermano, le decía el Señor a Pablo, no calles, sigue hablando. Sigamos hablando de esas buenas noticias y no para dar bibliazos, hermano, porque a veces queremos compartir el evangelio como queriendo luego corregir y exhortar. No, hermano, con amor, con toda mansedumbre. Dice una palabra, que tus palabras vayan acompañadas con sal. ¿Para qué? Para que ese buen evangelio que tú estás compartiendo, hermano, venga a ser fruto apacible, venga a ser un bálsamo a la vida de quien le estás compartiendo. Entonces, es Hebreos 4, acompáñame, Hebreos 4, del 1 al 2, y vamos a dar finalización con esta escritura. Y ya si tienes algún comentario, hermano, lo vamos a ir viendo, ¿sale? Vamos a concluir. Dice Hebreos 4, del 1 y el 2. Dice la palabra de Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, las buenas noticias, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, ¿qué te está hablando aquí, hermano?
Muchos de los judíos, como ahorita lo veíamos, no querían escuchar, no querían, hermanos, negaban la fe. A lo mejor ellos sabían cómo Abraham tuvo fe, Jacob tuvo fe y todos los patriarcas tuvieron fe. Pero cuando ya se empieza a hablar de esa fe por identidad, que es la que nuestro Señor Jesucristo nos muestra, ya no querían. Entonces dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra. ¿Por qué? Porque les faltó fe, esa fe. Y para la siguiente semana, primeramente Dios, vamos a ver, hermano, que para entrar en pacto se necesita fe, hermano. Y es algo que Pablo nos vino a enseñar a través del libro de Romanos. ¿Sale? Entonces, hermano, es un libro bien exquisito en cuestión de que es ver conceptos que muchas veces pensamos que ya los tenemos como muy definidos, pero no. Y es importante, aunque tú digas, ya sé que tengo que hacer la gran comisión, hermano, es necesario que se nos esté recordando porque somos olvidadizos. Entonces, hermano, hasta aquí le vamos a dejar. Solo vimos del 1 al 7. Ya primeramente Dios la siguiente semana, si Dios nos da oportunidad, vamos a ver, vamos a seguir viendo Romanos 1, pero nos vamos a ir ahora primeramente Dios del 8 al 15, primeramente Dios. Pero antes de eso es necesario que veamos los pactos, los 7 pactos que vienen marcados en la escritura para que tú veas y nos demos cuenta también, ¿no? Decía que se les compartió la buena nueva, el Evangelio, pero por no ir acompañada con fe, y eso es necesario que veamos los pactos, porque en los pactos se va a ver claramente la fe. Y nos va a servir a nosotros también, hermano, porque muchas veces también, quieran o no, aunque somos o llevamos tiempo en el Evangelio, hermano, llegan esos momentos de que dices, híjole, ¿será que Dios me escucha? Híjole, ¿será que realmente Dios me va a dar lo que me prometió? ¿Será que realmente vale la pena? Y cuando veamos los pactos te vas a dar cuenta realmente que es esa fe por identidad. Y que Pablo también a través del libro de Romanos nos va a seguir eh, compartiendo de la fe. ¿Sale, hermanos? Entonces, hermanos, no sé si hasta aquí alguien quiere compartir algo. Los escucho. Participen, hermanos, se dijeron bastantes cosas. O pregunto, hermanos. No, hermanos, ¿sí me estoy escuchando o no me estoy escuchando? Ahora no quieren participar, hermanos, los voy a hacer participar, ¿eh? No, hermanos, no tienen nada que comentar. Sai, tú no me puedes fallar, tú siempre participas. Hola, Carita, buenas noches. Hola, hermanos, buenas noches. Es que estoy trabajando, me tocó vender, por Ok, eso no conecta. Pero no se preocupen ya. Pero sí estoy ya entendí a escuchando. la gente. Sí, pues realmente mm, es, es muy bonita esta palabra que nos da hoy el Señor, porque sí, ciertamente yo creo que la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó fue el llevar su evangelio, pero muchas veces en nuestra humanidad, en nuestra carne, nos olvidamos que conlleva pues muchas cosas, no nada más ir y llevarlo, sino que tenemos que tener fe, tenemos que tener mansedumbre, tenemos que tener pues ese buscar esa santidad y estar permaneciendo en el Señor para que Él sea quien nos limpie y quien nos mantenga rectos delante de Él y poder ser testimonio a los que nos escuchan, a los que llevemos su palabra, sus buenas nuevas. Pero ciertamente
pues no es fácil, pero nuestro Señor Jesús es bueno y Él siempre tiene consideración con nosotros. Entonces, el estar buscando, pues como nos mencionaban en la semana, esa redención, esa hermosa, hermosa redención de nuestro Señor Jesús y no tomarla a juego, sino realmente ser agradecidos y siempre agradecer su gracia. Era lo que quería comentar. Dios les bendiga. Bye. Muchas gracias por participar, Isaí. Discúlpame que te interrumpí. Sí, hermanos, hay que seguir compartiendo las buenas noticias, hermano. Y te voy a decir algo. Hay momentos donde estamos pasando situaciones bien complicadas. Puede ser tristeza, depresión, ansiedad, tribulación, hermano. Y te digo algo, es cuando más el Señor te dispone a que abras tu boca y compartas. Que aunque dices, híjoles, yo soy la que necesito el consejo, y el Señor te pone a que tú aconsejes o compartas de las buenas nuevas a alguien más. Pero es solo así donde nuestro Señor Jesucristo se va perfeccionando en nosotros. Y podemos ver a Pablo como ese testigo, hermano. Él podía estar encarcelado, podía estar con muchas penas en cuestión de hambre, cansancio, muchas cosas, hermano. Pero él seguía compartiendo esas buenas nuevas porque era su llamado. De la misma manera, va a haber momentos, hermano, donde no queremos ni siquiera compartir, porque decimos, híjole, es que estoy tan enferma o estoy tan atareado o estoy tan atribulado que no. Y el Señor va a hacer que tú abras la boca y que compartas a alguien, aún tú estando atribulado. Entonces, hermano, vete con esa palabra que el Señor le decía a Pablo, no temas, no calles, proclama, proclama mi nombre. Adelante, nuestra hermana Estelita. Hola, buenas noches, Carito. Buenas noches, mis hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios por la palabra precisamente porque me hace considerar, Pablo, que siempre nos da muchas recomendaciones desde su punto de vista, como tú comentas, de sufrimiento, también de felicidad, pero sobre todo de perseverancia, que él no se desanimaba, ¿no? En los versículos que íbamos leyendo contigo, tomados de la mano, hubo uno donde leímos que precisamente él fue a evangelizar a una de las zonas y los judíos de plano no quisieron, ¿no? Y él dijo, bueno, yo me sacudo los pies, su sangre a ustedes mismos se les demandará. ¿A qué voy? A que también nos hacía como que mucho hincapié en que no nos desanimemos. ¿Cuántas veces no nos pasa que nos rechazan, ¿no? Inclusive familiares. Y ahí estamos insistiendo y insistiendo y insistiendo. Y a veces a lo mejor por esa insistencia dicen, no, no, ya no me digas más, ¿no? Entonces a lo mejor dos, tres veces yo creo que hablarles y después ya tomar y respetar como lo hizo Pablo de decir, ok, Señor, yo ya cumplí, ya no estuvo más en mí y le doy gracias. Otra situación que también me hacía mucho hincapié en los versículos que leímos, que Pablo se despedía porque tenía que subir a Jerusalén a festejar las fiestas del Señor. Ojo, el Señor nos viene hablando también que nos dispongamos a obedecer en qué, en sus mandamientos. Como lo veníamos leyendo, el Señor no vino a abolir la ley, Él la cumplió y nos los enseñó. Y recordemos que en ese momento que nuestro Señor Jesucristo estaba celebrando las fiestas, todavía no se escribía el nuevo pacto, todavía no estaba escrito. Y vino y las cumplió. Ojo, el libro de Romanos ya está incluido en el nuevo pacto, ¿sí? Ya no está en el antiguo, entonces Pablo lo está cumpliendo, nos está poniendo el ejemplo que fue a celebrar las fiestas del Señor, ojo, no de los judíos, porque nos los viene marcando y enseñando también tanto la palabra del Señor como el pastor Israel nos viene diciendo, a ver, no nos confundamos, no son las fiestas de los judíos, es la fiesta del Señor. Y si el Señor nos está permitiendo aprender esto, nos está invitando, háganlo ustedes. ¿Por qué? Porque es el sello de que creemos que somos propiedad del Señor y que estamos cumpliendo un mandato que Él da en obediencia, como tú nos llevabas también a leer. Si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces tenemos que ir aprendiendo poco a poco, al igual como tú dices, de la bendición que se tiene el shofar. No, el shofar no nos va a salvar, no.
pero es una herramienta que nos va capacitando, nos va enseñando para aprender de lo que el Señor vino a enseñar, que a lo mejor, como dicen, a lo mejor a nosotros nos puede costar un poquito más de trabajo, porque bueno, somos gentiles, no somos ahora sí del corporativo, pero ya pertenecemos a Él. Él nos escogió, que no se nos olvide que nos adoptó y tuvimos la gran bendición que Él personalmente nos escogiera. Acuérdense que para hacer una adopción, la persona va y escoge a los pequeños. Dice, este me gusta, este morenito, este güerito, este de ojos verdes, esta morenita de cabello rizado. Él nos escogió a cada uno de nosotros. No fuimos nosotros a Él, sino Él a nosotros. Entonces, esa gran bendición y obedecer a nuestro Padre. Gracias a Dios por su palabra, Carito. Gloria a Dios que los está utilizando y pedirle al Señor que les siga dando esa sana doctrina, que su Santo Espíritu los guíe a ti y al pastor Israel. ¿Para qué? Para que vayamos aprendiendo algo que no sabemos. El Señor nos está capacitando por medio de su Espíritu Santo. Yo le doy muchas gracias a Dios y que el Señor nos abra el entendimiento, como dices, es muy rico el libro de Romanos, porque como tú lo dijiste, hay que tenerlo en mente. Primero le estaba hablando al pueblo judío, pero el judío lo rechazó y vino a los gentiles. Esta carta de Romanos es para los judíos. Sí, una parte es para los gentiles. Entonces, como es así como nos vas explicando, hay que tener mucho cuidado porque algunas cosas que, como tú dijiste, no vino a abolir la ley, la vino a cumplir, era para los judíos porque decían, ay, entonces ya la ley no. Y también algo que dijiste me hizo mucho ruido porque el Señor también, gracias a Dios, me está confirmando, no tanto es eso que nos judaicemos, no, no nos estamos judaizando. ¿Por qué? Porque recordemos que hay muchos mandatos rabínicos que ya son orales, ya son más del hombre que del Señor. Que hasta el Señor recordemos que en los evangelios les dijo sepulcros blanqueados, bueno, les empezó a decir, y ustedes mismos, llevan esas cargas, ¿por qué se las quieren imponer a ellos? Entonces, como dices, hay que tener ese cuidado, ese discernimiento donde el Señor se para, y no tanto es que nos judaicemos, porque como dices, hay mandatos de hombre ahí. Entonces, abrir los ojos bien y cumplir nada más los que el Señor nos pide y nos enseña. Ese es mi comentario y le doy muchísimas gracias a Dios por su palabra y por la enseñanza. Gloria. Toda la honra y la gloria a Dios. Sí, hermanos, en el libro de Romanos nos vamos a dar cuenta que cuando se habla de ley y la escritura, no solamente está hablando de los 10 mandamientos. Vamos a darnos cuenta que de unas cosas que habla Pablo de ley, está hablando de la ley de los hombres, de esa ley que empezaban a meter cargas pesadas al pueblo y que decía nuestro Señor Jesucristo, ni ustedes las pueden soportar. Entonces, por eso es importante y les vuelvo a decir, hermanos, me gozo mucho en el Señor porque, en serio, hermanos, Él ha llevado la agenda de los libros de la Biblia como no tienen una idea y me impacta saber cómo el Señor de un libro a otro nos llevó. Y ahora que, hermanos, yo decía, Señor, acabamos de salir de Daniel, ¿no quieres que leamos Oseas? ¿No? Otra vez Oseas, porque es después de Daniel. ¿No? Pero no, el Señor ha ido confirmando y ahorita que ya estamos escudriñando el libro de Romanos, ahora entendemos y vamos a ir comprendiendo por qué de Apocalipsis a Daniel y de Daniel a Romanos. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere mostrar? Entonces, pues gloria a Dios, hermano. Solo hay que tener, cuando hace 8 días veíamos la introducción a la carta a los romanos, veíamos que es correo privado, hermano. Te voy a contar un testimonio que no es mío, pero me lo voy a hacer mío. Ay, no es cierto. No es mío, pero lo escuché y me impactó demasiado. Hay una mujer que comparte de la palabra y ella sabe muchísimo, es historiadora y dice que ella un día, uno de sus amigos judíos, porque tiene amigos judíos, le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué compartes del Evangelio? ¿Por qué hablas de la Torá? ¿Por qué hablas de los Nevín y Ketubín, que son los profetas, ¿no? Y ella decía, por amor. Y decía, es que a ti no te corresponde hacerlo. Y ella sentía como ese celo de él, de cuando le decía, es que a ti no te corresponde hacerlo, para eso hay, pues están las sinagogas, están los maestros de la ley, y le empieza, ¿no? Y ella decía, es que yo como Pablo soy esclavo por amor de mi Señor Jesucristo, y él me ha mandado pues a compartir el Evangelio. Y él le volvió a insistir, es que tú no tendrías por qué hacerlo,
porque a ustedes no les corresponde. Y dice ella que agarró su Biblia y le leyó los pasajes, Efesios, Romanos, Gálatas, donde habla, Hebreos también, donde venimos a ser injertados y donde dice, provocaré a celo con otro pueblo. Y dice que ella veía la cara de su amigo judío, así con los ojos así súper abiertos de todo lo que decía, y no tuvo cómo refutarle. Este varón no tuvo cómo refutarle aún siendo pues de linaje de sangre. Y ella, cuando comparte este testimonio, dice, hermanos, yo pude ver claramente lo que dice la escritura. He provocado a celos con otro pueblo que no es pueblo. Y no porque el Señor haya despreciado a su pueblo, hermano. No quiere decir que son dos pueblos, el pueblo de sangre y el pueblo de fe. No, hermanos, somos un pueblo. Dice que los dos pueblos, las dos casas, dice en el, si no me acuerdo en uno de los profetas, si es Jeremías, Isaías, que son dos palos, se separaron, pero van a ser uno, hermano. Es un solo pueblo, así como es un solo Dios. Entonces, hermano, sí, el Señor permitió que se provocara celos, hermano, porque para que su pueblo despierte, para que el pueblo de sangre despierte. Y hermano, están despertando. Mi esposo comparte mucho ese testimonio de una amiga judía que tenemos y que trabajaba conmigo cuando eran tiempos de trabajo, cuando yo trabajaba. Y ella me platicó todo lo que ella vivió, toda su familia, pero ella decía, nosotros venimos así de tal linaje, así, así, así. Y le digo, ¿y cómo es que llegaste a México? Dice, no, pues cuando se vino todo lo del exilio y así. Y ella ha sido, dice, desde el exilio, dice, de Israel, dice, los asirios. Y ella te contaba así, ¿no? El testimonio. Y decía, pero eh, llegó Jesús, ellos le llaman Yeshua, llegó Yeshua a mi vida. Y cuando ella me decía eso, hermanos, y cuando me contaba su testimonio, yo estaba así llorando porque me acordaba de lo que dice la escritura, ¿no? Y dice, yo ya reconozco a Yeshua, ¿no? Yo ya lo reconozco, ya creo que él vivió, que él murió, que él es el Mesías, ¿no? Y platicar con ellos, hermano, o con ella, era así como híjole, la palabra se está cumpliendo, porque en algún momento su pueblo, hermano, va a reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, a nosotros nos corresponde seguir compartiendo esas buenas nuevas, ese evangelio, hermano. Nos corresponde. ¿Sale? Somos siervos, Señor, somos siervos, tenemos el llamado a seguir compartiendo el evangelio. Independientemente, hermano, dirás, no, pues yo no soy pastor, yo no soy esto, yo no sirvo todavía como tal en iglesia. Hermano, tenemos esa gran comisión de compartir las buenas nuevas. El Señor nos dice en esta noche, no teman, no callen, hablen, hablen. Entonces, yo le quiero dar muchas gracias a Dios, hermano. ¿Por qué razón? Hace algunos meses le pedimos en iglesia que si alguien quería eh, este, cooperar, sí, no sé si se diga cooperar, ofrendar, más que nada, ofrendar, perdón, el cooperar no, ofrendar para comprar Biblias, hermano. ¿Cuál era la intención? El Señor nos ha estado ministrando, hablando, cuestión de evangelizar a través de regalar una Biblia. Por muchas situaciones, por muchas cosas de tiempo, no habíamos podido ir. Hoy, para gloria de Dios, el Señor nos permitió ir por una caja, no vienen tantas, eh, pero el Señor permitió que se juntara y que fuera destinado para las Biblias. Y cuando yo veía que hoy precisamente se iba a hablar del Evangelio, yo decía, gloria a Dios, Señor, porque no programamos, desde hace cuántos sábados está el pastor y mis hijos de testigos, queríamos ir por esa caja y no por una cosa u otra o salían pendientes y no podíamos ir. Y hoy, para gloria de Dios, fuimos y gloria a Dios pudimos ya adquirir esta caja de Biblias. Todavía nos faltan más, ir por más, pero para empezar, hermano, está
Súper bien. Entonces, ahorita, hermano, que terminemos la oración, yo te voy a pedir ese favor especial. Mañana, para gloria de Dios, se van a repartir aquellos que han estado compartiéndole a alguien. Esta Biblia va destinada para alguien que le han estado compartiendo o ministrando. Pero yo sí te quiero pedir que cada Biblia, hermano, a las manos que vaya a dar esa Biblia venga a ser un bálsamo a su vida. Que vengan a conocer al Señor Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que vengan a conocer a aquel que sana, que liberta y que aunque tengamos muchas situaciones complejas o difíciles, Él dijo que estaría todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Entonces, te voy a encargar que estemos orando por estas Biblias, por las cajas que vamos a ir más adelante, para que el Señor siga proveyendo para seguir compartiendo el Evangelio. ¿Sale? Ahorita vamos a empezar con, son pocas, pero hermano, yo sé que el Señor va a seguir proveyendo para no solo traernos una caja, sino traernos bastantes, bastantes cajas y poder repartirlas y compartir el Evangelio. Entonces, hermano, te voy a encargar esa parte. ¿Sale, hermano? Pues no sé si hay alguien más o damos gracias, hermano. Creo que no, ¿verdad? Pues vamos a dar gracias, hermano, y también orando muy pedinche, hermano, perdóname. Mañana, hermano, tenemos una clase muy especial con los niños. Por estas fechas tan complicadas, que es primero, 2, 31, y que es un ataque bien fuerte en todos los sentidos. Los niños de la iglesia, para honra y gloria de Dios, ya saben que estas fiestas no son correctas, no es correcto, dice la palabra, que no participemos de ellas. Se va a llevar a cabo una clase muy especial. El Señor estuvo preparando, disponiendo el corazón de nuestra hermana Mariel para llevar esta clase. Entonces, la clase es sobre ser soldaditos, hermano, y también que esto venga a despertar en los hermanos ese deseo pues de ser parte del ejército del Señor. Y ser parte del ejército del Señor, ¿qué conlleva, hermanos? Disciplina, perseverancia, aún en los alimentos, hermano, el cuidar nuestro templo, lleva muchas cosas, el guardar la palabra, bueno, lleva muchas cosas. Entonces, eh, se está empezando desde hace 8 días, se dio una introducción con los pequeñitos, pero mañana, para gloria de Dios, como cada año se ha venido haciendo, se les entrega una bolsita de dulces y la quisimos hacer una semana antes, porque si la hacíamos una semana después, pues ya pasó la fecha tan complicada. Entonces, sí te voy a pedir que estemos orando por los pequeñitos, por nuestra hermana Mariel, y por todos los que van a servir, dándoles una palabra, porque es una clase que va por proceso. Entonces, para que todo sea para honra y gloria de Dios y esto haga también despertar en los hermanos, en todos como iglesia que estamos adultos, yo también quiero ser parte del ejército del Señor y nuestras armas no son, atacar al otro, ¿no? Si nuestras armas son poderosas como la oración, la lectura, la perseverancia, el tener los frutos, bueno, el ponernos la armadura, ¿no? Entonces, hermano, por eso es que también te pido que estemos orando por la clase de mañana y que el Señor aún disponga a los papis. A veces pedimos, Señor, que vayan los niños, pero a veces los papis son los que no van. Entonces hay que orar para que los papis también los lleven. Entonces, pues vamos a orar por ello. ¿Sale, hermano? Pues vamos a dar gracias por la palabra y primeramente Dios, la siguiente semana continuamos con este libro tan hermoso que nos dejó el Señor Jesús, que es el libro de Romanos. ¿Sale? Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Te damos todo el honor, la gloria y la alabanza. Y así como nos mostrabas ahorita, Señor, tú nos has dado la gracia. A través de las escrituras, Señor, nuestros ojos, nuestra mente puede abrirse, despertar, Señor. Solo tú mereces la gloria. Señor, es necesario, Señor, tener esa fe por identidad, Señor. Señor, muchas gracias porque desde la introducción
a los romanos, Señor, nos has hablado demasiado. Y gloria te damos, Señor, porque no solo en viernes, toda la semana nos has hablado sobre la redención, sobre que tú nos redimiste y que por esa redención, por gracia, tenemos que dar de gracia lo que tú nos has dado. Señor, somos esclavos por amor, Padre, y queremos ser llamados, Señor, a dar ese buen mensaje. Queremos cumplir esa gran comisión que tú nos has dejado. Señor, llevar el Evangelio. Y Señor, aunque muchas veces quisiéramos, ¿no? Ir a compartir a las naciones, tú nos dices, tu nación es tu casa, tu nación es tu familia, tu nación son los más cercanos, tu nación es tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, los vecinos, los que te encuentres en la calle. Señor, ayúdenos, Señor, a seguir proclamando del Evangelio, a tener perseverancia. Y aunque no nos quieran escuchar, aunque nos critiquen, aunque nos digan de cosas, Señor, queremos ser valientes y esforzados y seguir compartiendo de las buenas nuevas. Señor Jesús, ayúdanos a tener la valentía. Señor, y no solo compartirlo de palabra, sino que realmente en nuestro testimonio se vea ese evangelio, Señor. Esas buenas nuevas se vean a través de nuestro testimonio. Señor Jesús, dispón el corazón, Señor, de cada uno de nosotros para seguir compartiendo el evangelio. Señor, aun si nos da pena hablar, si nos da miedo, vergüenza hablar, quítanos todo eso que nos estorba y permítenos, Señor, seguir compartiendo de tu palabra, Señor. Haznos valientes y esforzados, así como este varón, Señor, Pablo, empezó por su casa, Señor, empezó por los suyos, empezó por sus compañeros, Señor, con los que él creció, pero no quisieron, Padre. Pero él no se desanimó, simplemente les dijo, bueno, yo ya les compartí, pero Señor, así haznos a nosotros, Señor. Permite que compartamos de tu palabra, Señor, y a tener esa perseverancia, a no desanimarnos, Señor. Aunque lleva muchas cosas el compartir el Evangelio, Señor, ayúdenos, Señor, a seguir haciéndolo. Si es a través de las redes, si es a través de nuestro testimonio, si es a través, Señor, de palabra de viva voz, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener ese buen testimonio también. Muchas gracias, Señor, por comenzar ya el capítulo 1 de Romanos, en la salutación. Muchas gracias, Padre. Y Padre, en esta noche queremos dejar delante de ti, pues los evangelios, Señor. Queremos dejar delante de ti las Biblias. Señor, tú sabes que mi corazón está muy gozoso porque es algo que se ha venido pidiendo desde hace tiempo en la iglesia, Padre. Y Padre, hoy que veía las Biblias, me daba mucho gusto el ver, Señor, que cada una de esas Biblias, Señor, va a poder ser entregada. Señor, en un día a mí me llegó, Señor, el Evangelio a mi vida y cambió todo, Padre. Cambió todo. Señor, permite que cada evangelio, que cada Biblia, Señor, a las manos que vaya a dar esa Biblia, Padre, que tú vengas, Señor, a hablar, Señor, que sea un bálsamo, que sea libertad, Señor, que sea sanidad, Señor, que esa palabra, Señor, que esa Biblia, Señor, venga a ser, Señor, una bendición muy grande a las manos que lleguen. Señor, tú ya sabes cada Biblia a qué manos va a dar. Prepara los corazones, Señor. Que no sea, Señor, solamente por darse, sino aún, Señor, los hermanos que van a llevarse una Biblia, Padre, que puedan darse el tiempo de dedicar, de ponerle una dedicatoria a la Biblia, Señor, para aquellos que han ido estando discipulando, ministrando. Señor, ponemos en tus manos esta caja, Señor, y aún provee para seguir comprando, que no se quede en, fue una actividad del mes de octubre. No, Señor, sino que sigamos, Señor, en nuestro corazón con ese deseo de despojarnos para comprar, Señor, una Biblia, Señor.
Si todos dispusiéramos el corazón para ofrendar para una Biblia, Padre, tendríamos bastantes cajas. Señor, dispón nuestro corazón. Tal vez, Señor, no hemos hablado con nadie del Evangelio, pero al regalar la Biblia, Señor, estamos dando el tesoro más grande que nos has dejado, Señor, que es tu palabra que permanece para siempre. Señor, pongo en tus manos cada Biblia, Señor, y cada hermano que va a entregarla, dale sabiduría y también a aquellos que la van a recibir. Porque el Evangelio, Señor, ha cambiado nuestra vida. Así cambia, Señor, aquellos que cada Biblia va a estar en sus manos. Señor, ponemos también la clase de mañana. Señor, muchas gracias, porque aunque veíamos complicado porque se juntaron dos clases especiales, Señor, agradecemos tu gracia y tu misericordia porque tú eres quien lleva el planner, tú eres quien lleva la agenda. Gracias, Señor Jesús, porque dispusiste el corazón de mi hermana Mariel, de mis hermanos que van a participar en la clase especial, de aquellos mis hermanos que han dispuesto su corazón para llevar algo. Señor, ponemos en tus manos esta clase, que sea de bendición desde los uniformes de soldaditos, desde que sea de bendición todo lo que se lleve, Señor, que sea de bendición, Señor, cada versículo, Señor. Señor, sigue usando la vida de tus siervos, aquellos que se han despojado de algo, Señor, para poder compartirlo. Señor, y bendice a tus pequeños, porque son temporadas bien complicadas donde por todos lados está el ataque, Padre. Yo pongo delante de ti a tus pequeños, aquellos, Señor, que van a ir, aquellos que tal vez no van a ir, pero que tú sigas hablando, Señor. Instrúyenos como padres para pasar el mensaje a nuestros hijos. Señor, pongo delante de ti esta clase especial. Sigue obrando, Señor, en cada uno de los pequeños, en cada uno de tus siervos, Señor. Padre, sigue guiándonos, Señor, con tu Santo Espíritu. Sigue haciendo la obra, que tu Santo Espíritu, Señor, se siga moviendo. Señor, muchas gracias y ponemos en tus manos, Señor, la vida de nuestra hermana Mariel. Señor, ayúdala. Dale muchísima sabiduría, Señor. Y Padre, que toda esta clase, Señor, aún sea para tu honra, para tu gloria, para crecimiento y para que despierte, Señor, en los adultos, Señor, ese querer como el hacer de ser parte del ejército de Cristo. Muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Te damos, Señor, y ponemos en tus manos la iglesia. Señor, aún pongo el baño, Señor. Hace 8 días no había agua. Señor, permite que haya llegado el agua. Señor, ayude a aún prepararnos, Señor, con garrafones por si no hubiera agua, Padre. Pero ponemos en tus manos, Señor, el baño, los árboles, el parque, las canchas, las lonas, el camioncito. Señor, ponemos delante de ti todo lo que se usa para tu servicio. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues estamos, permítanme, no deje de correr. Estamos despedidos. Carito, Muchas gracias. Adelante, Sai. Carito, dice Tali que si quieres que lleve unos garrafones de agua mañana, por si no hay agua. Si puede, pero sí lleva carro, porque ¿cómo se los va Sí, a llevar? ¿Sí? sí, Bueno, sí, si tienen, nos ayudarían mucho. Hace 8 días quien dispuso su corazón fue el hermano Diego. ajá, Fuimos a llenar los garrafones ahí a su casa. Entonces, si pueden llevar, se los agradecería mucho porque no sabemos si ya llegó. Había problemas ajá, de agua, porque aún la hermana Alicia nos confirmó que estaba cayendo muy poquita agua. ajá, Entonces, si nos pueden apoyar con eso, porque, por ejemplo, los niños sí son mucho de entrar al baño y bueno, también los adultos, hermanos. También entonces, si nos pueden apoyar, se los sí, agradecería, Carito, ¿sí? dale pues, Bueno, bye, cuídense mucho. muchísimas gracias. Dios les bendiga. Bonita noche.
Bye, un abrazo. Buenas noches, hermanos. Bye, buenas noches.